Así sobre la marcha voy a ir, de lo que me vaya acordando, relatándoos por qué dejé de creer en su momento, que debía de tener unos 15, 16 años. Poco a poco fue el proceso. A ver, yo vengo de una familia cristiana católica, es decir, cristianos de verdad. Y bueno, mis abuelos lo han sido, mis bisabuelos lo han sido, hasta donde tenemos constancia todo el mundo lo ha sido desde siempre. Puede que tenga algún antepasado que sea de otra religión, pero está muy hundido en la historia. Lo que hice al dejar de creer, porque no estaba de moda y porque yo mismo veía que no iba a ninguna parte y porque los contenidos religiosos que se dieron en el colegio al que fui eran una auténtica basura, lo que hice fue dilapidar una herencia espiritual muy importante que venía desde hace cientos de años y que, por cómo funciona la sociedad española, a mí me pareció que no era el futuro. Veréis, yo cuando me encontré con la Iglesia Católica, porque soy de los 90, esta ya estaba bastante reventada. No solamente la curia romana, los sacerdotes, sino también el monacato. Se ve como algo raro. La mayor parte de la gente no sabe lo que es un monje, no lo sabe distinguir de lo que es un fraile. Utilizan el término monja a veces como algo despectivo, como una mujer que está privada sexualmente de todo, porque es malo privarse sexualmente de cosas. Ya lo sabéis, hay que experimentarlo todo. Entonces, era como algo de viejos. Los viejos van a misa, los viejos rezan, los viejos todo esto. El problema es que es verdad. El problema es que son sobre todo las personas mayores las que mantienen estas cosas. Y esas personas mayores se van muriendo por edad, por enfermedades, por todo. Y no está habiendo un reemplazo demográfico proporcional. Y eso lo está viendo la población musulmana que está llegando y lo ve como una oportunidad para expandir su propia religión. Lo están haciendo en Reino Unido, lo están haciendo en los países nórdicos. Bien, a mí me parecía que con esta edad de adolescente de 15, 16, 17 años, que la solución tenía que pasar pues por un cambio político muy radical, más bien de tipo izquierda política. Y que esto de la Iglesia lo que había hecho era traicionar a los pobres con una eterna promesa de salvación post-mortem, pero que aquí se estaban desocupando muchísimo de la vida de las personas. Irónicamente, cuando alguien tiene que ir a comer a algún sitio y no tiene dinero o no tiene prácticamente recursos de ningún tipo, lo que acaba yendo no es a la puerta de los partidos de izquierda, acaba yendo a instituciones de la Iglesia, pero bueno, eso daba igual. Me parecía todo un poco falso, porque en el colegio al que yo fui entregábamos el tema del Domun, entregábamos... estamos preocupados por las cosas de los tercermundistas y tal, pero bueno, siempre con ese aire de superioridad, de tenemos que darles infinitamente recursos porque infinitamente son inútiles, porque son de otros continentes o no sé qué. Estaba todo muy simplificado y acababa desesperándote, sobre todo cuando tienes acceso a internet, vas comprobando más cosas y dices, no, mira, muchos de los problemas del tercer mundo son de su propia desestructuración política, por tanto las soluciones tipo ONG no van a funcionar. Lo que necesitan son estados que construyan carreteras que permitan llegar a las aldeas, que sus policías, en lugar de ser corruptos, no lo sean. Es decir, lo que viene siendo una sociedad y un estado no fallido es lo que tiene que tener esta gente, no nuestros recursos. Luego van saliendo casos de ONGs que son una estafa y tal. Bueno, te vas desencantando muchísimo. Ya estos últimos años directamente trafican con seres humanos, los de Cruz Roja, o sea, es brutal. En líneas generales, y esto hay un sacerdote magnífico que lo explica, lo tengo subido al canal de Telegram y a día de hoy lo tengo pinchado como chincheta, como el vídeo principal, lo explica. Cuando uno se hace ateo en esta sociedad actual, muy probablemente tienda hacia el comunismo. Y es así. Fue la opción política a la que yo derivé, al marxismo-leninismo. Entonces yo cuando iba a misa, porque seguía yendo por inercia los domingos, aparte que prefería no ir con mis padres, iba más temprano para no ir con mis padres. Si mis padres iban, o más tarde, no me acuerdo, ellos igual iban a las 9 y yo iba a las 11, para no tener que ir con ellos. Lo asociaba como a sumisión. Tengo que ir con mis padres porque,
porque somos así nosotros, pero... Entonces yo cuando estaba en misa y hablaban de los pobres, de la ayuda a los pobres, de que el lucro y la avaricia se estaban comiendo la moral de la sociedad, y decía, sí, eso es verdad, pero es que vosotros tampoco podéis hacer nada al respecto, y esto en realidad lo que sucede es que os jode, curas, que se esté desarrollando una deidad basada en el dinero, donde vosotros no tenéis tanto control como era antes. Yo lo veía por ese aspecto antropológico, que es la derrota histórica del antiguo régimen. Espero que no se esté moviendo mucho la cámara, disculpa. A ver, es un móvil, lo estoy sujetando con la mano, entendedlo, son las cosas que hay. Es lo que hay, es la manera que tengo de funcionar. Entonces, te acabas desencantando y te acabas interesando más por ideas de izquierda política, poco a poco, esto es progresivo. Y un día decides que te vas a saltar el ir a misa y te quedas por ahí dando una vuelta, y al final tus padres se enteran y dicen, mira, no quiero ir a misa más veces, ya está. Y ellos fueron muy comprensivos, no me obligaron a ir, ni me echaron ninguna bronca. Lo verían con seguramente muchísima tristeza, probablemente, y eso es algo que me da pena porque es culpa mía. Pero bueno, yo dejé de ir a misa durante bastantes años. Aún así, me confirmé sin creer en Dios. Manda cojones el grupo también en el que estuve de confirmación, el manda narices también el sacerdote que llevó la confirmación, madre mía. Bueno, en fin, es que una parte, hay que reconocerlo, una parte es mea culpa y otra parte es que madre mía lo que me tocó ver. Pero bueno, pasan los años, te das cuenta que has cometido un grave error, te falla absolutamente todas las estructuras y todas las ideas humanas en las que habías depositado tu confianza. Ya es ineludible el hecho de que, mira, tú cuando defiendes un modelo económico y político que ya no existe es porque no puede funcionar, no es tan difícil de entenderlo. Entonces al final acabas diciendo, mira, paso. La gente que defiende estas cosas no se parecen a mí, yo no sé por qué nunca terminé de cuadrar con la gente que es comunista, no tenemos la misma personalidad. A veces físicamente no nos parecemos tampoco, es absurdo. Yo nunca había terminado de creer en estas teorías. lo del ¿es doctor o es profesor Nájera? Que, bueno, lo del gen rojo, no es el gen rojo, es el gen revolucionario en el fondo, pero bueno, da igual. No encajaba con ellos, la gente que va a las manifestaciones no me cae bien. Yo los veía en fotografías y decía, pero si sois todos adefesios, ¿qué os pasa? ¿Por qué no estáis en forma? ¿No vais a hacer una revolución así? A mí nunca me han desagradado las Fuerzas Armadas. Yo de pequeño pues fantaseaba con ser piloto de combate. Nunca entendí por qué una república española revolucionaria no iba a tener Fuerzas Armadas, o porque había que insultar a las Fuerzas Armadas, o porque había que meterse con el Imperio Español, que es una fase histórica de nuestra patria. Es decir, nunca terminaba de encajar. Hubo una época en la que me intenté forzar a mí mismo y decir, bueno, pues ya que soy asturiano, ¿y qué pasaría si yo defendiese la independencia asturiana? Y me ponía a pensarlo y decía, bueno, pues nuestro nuevo país tendría el tamaño que tiene el Principado, la población que tiene el Principado, los recursos que tiene el actual Principado de Asturias, y sería un desastre. Francamente, estaríamos muchísimo peor todavía. En la izquierda política española hay un montón de corrientes independentistas. Las hay con galleguistas, las hay con catalanistas, con abertzales, también las hay con castellanistas, con andalucistas, y las hay en Asturias también. Las hay en todas partes, en Murcia, una cosa ridícula, en Canarias. Casi parecen movimientos diseñados por servicios de inteligencia de otros países enemigos, como por ejemplo Marruecos. Va por ahí el asunto también. Entonces, leyendo programas de izquierda, tú te dabas cuenta, de partidos comunistas, te dabas cuenta de que, a ver, punto número 1, casi todas sus medidas económicas eran las mismas. Punto número 2, todo su programa territorial solía ser el mismo. Y punto número 3, cuando se modificaban las ideas predominantes en el imperio estadounidense y pasaba a ser pues la izquierda transfeminista y todas estas cosas, ellos iban y lo copiaban. Entonces, acabas cansándote y dices, a ver, estáis haciendo exactamente todo lo que os dicen ellos que tenéis que hacer. No pretendéis que tengamos ningún tipo de soberanía, y pretendéis que también haya un montón de tipos de trabajadores nacionales distintos, desconectados entre ellos, viviendo en la península ibérica en confederaciones
absurdas, la Confederación Andaluza, la Confederación Gallega, y que luego esas confederaciones se puedan reunificar en una España confederal. O sea, es absurdo totalmente. O sea, todo el proyecto es absurdo y anti-español hasta la médula. El hecho de que yo siempre haya sido patriota, excepto alguna época en la que decía, bueno, pues tampoco la patria es para tanto, porque yo no la he elegido y tal. Pero excepto en esas épocas que es casi como de voy a esforzarme a ver si puedo pensar como esta gente. No podía. El hecho de que me guste mi país es posiblemente lo que más me haya motivado a no ser de izquierda. Que me gusta España. Que no tengo ningún problema en decir viva España o arriba España. Que es mi nación. Estoy muy conforme con ello. Bueno, pues el caso es que eso te va llevando a ideas rojipardas. Eso ha sido un poco la evolución de Roberto Vaquero. Que no lo dirá ya, pero en su momento Reconstrucción Comunista tenía muchísimos blogs, porque hubo una época en la que todo esto se movía por Blogspot y WordPress y todos estos blogs gratuitos que hay. Y tenían uno de una reunión que no sé si fue en Valencia, en la cual en esa reunión partían de la base, o sea, la reunión iniciaba diciendo España no existe como nación, porque no hubo una revolución liberal burguesa que crease la nación española. O sea, ese era el nivel que tenían. Bueno, es un chaval que él mismo lo ha dicho y le ha venido muy bien pasar por la cárcel porque le han espabilado muchísimo las ideas. Ha visto lo que son los musulmanes, ha visto la necesidad de ser cristiano. Bueno, hay gente que dice, este falangista Serrano dice que, bueno, que Roberto Vaquero no lo sabe, pero que él es falangista. Yo no sé, mientras sea materialista no puede ser falangista, pero bueno, vale. Qué buen destello, mejor. Le da un aire especial al vídeo. Además me gusta grabar así. Bueno, el caso es que acabas volviendo a las ideas religiosas, acabas volviendo a las ideas metafísicas e inmateriales que aprendiste cuando eres pequeño, que la justicia existe de manera objetiva, que no es una construcción social, que tú mismo como hombre no eres una construcción social. A ver, yo hubo una época en la que intenté meterme en la cabeza este tema del transfeminismo. A ver, voy a creerme que esta persona que dice que es una mujer, pero no, a ver, no lo es, ya está. Yo si salgo a conocer gente me doy cuenta de quiénes son hombres, quiénes son mujeres, por tanto no puedo fingir hipócritamente que me baso en la opinión de los demás. No me baso en la opinión de los demás, me baso en lo que veo. Si no es una mujer, no es una mujer. En definitiva, que por más que te intentes trallar la cabeza con estas ideologías, a no ser que seas rematadamente tonto perdido, no te las vas a creer. En el fondo es una cuestión de sumisión personal a estas estupideces. La gente que es de izquierda vive encerrada en una ideología, en un compendio de ideologías variados e indefinidos que no sirven para nada y que les motivan a estar discutiendo constantemente sobre nimiedades que no afectan a la vida de la gente, y por eso nunca tienen éxito, por eso nunca tienen un gran atractivo entre las personas comunes y corrientes, porque no ofrecen nada interesante. Es que no nos importan vuestras movidas, no nos importa. La realidad es que no me importa si el animal sufre cuando me lo como o no sufre. Mis antepasados sacrificaban animales para comer. Los veían sangrar, chillar y morir, y es normal ver sangrar, chillar y morir un animal si te lo quieres comer, a no ser que te la quieres comer vivo. Entonces, porque los mataderos fueran transparentes, no íbamos a ser veganos. Es estúpido. Las centrales nucleares son buenas. Durante muchísimo tiempo, bueno, pues es que Chernóbil, no sé qué. Luego, gracias a Operador Nuclear, me puse a leerlo, no sé si fue en 2018 o 2019, y dije, coño, pero si este señor explica perfectamente todo esto. Yo he estado equivocado toda mi vida, claro, lo podía reconocer. Porque por suerte, más o menos acepto que yo no soy el centro de la creación y que hay gente más inteligente y más culta que yo. Entonces me es fácil de ir evolucionando. Hay otras personas, yo conozco gente que no ha cambiado nada en 10 años, que están donde los dejé. ¿Qué se puede esperar? Poco a poco fui deshaciéndome de ideas que son intrínsecas aparentemente a la izquierda política, y me fui interesando cada vez más por la religión. Y al interesarme por la religión, acabé llegando, por ejemplo, a la sacristía de la Vendée. No a la ubicación geográfica
al canal de YouTube de la trinchera contrarrevolucionaria de estos sacerdotes, que ahora está en un parón indefinido porque Zarraute la leoparda. Pero bueno, me cae muy bien. Al principio me caía regular ese hombre, luego me he dado cuenta de por qué. Pues porque tenemos cosas parecidas en nuestra personalidad. Y yo también estaba proyectando como un campeón. ¿Qué más puedo decir? Sí, mira, la inmensa mayoría de las personas va por la inercia de su época. Y es interesante encontrarse con gente que unos años antes pensaba de una manera y ahora con toda la humildad que son capaces dicen, mira, me equivoqué yo, pensaba mal, pensaba equivocadamente, es lo que hay. Parte de mi vida se ha perdido en tonterías, por suerte no he militado en nada, ni he pagado ningún dinero a ninguna organización, era simpatizante no afiliado y eso se acabó. Hay motivos muy, muy evidentes para creer en Dios, por ejemplo, que son normalmente motivos físicos y causales. Entonces, no es un tema de, es que me pasan cosas malas, no tengo razones para creer en Dios. Sí tienes razones objetivas para creer en Dios. La materia y la energía no se crean ni se destruyen, pero existen. Es decir, tienen un origen no físico y no material previo. Eso es Dios. Eso es Dios. Tú puedes decir, no, pero no existe porque no quiero bautizarme, no quiero comulgar. Me da igual. Es objetivo que existe un origen no material para la materia. No hay más. No hay más. Tú no puedes cambiar eso. Del mismo modo que hay un origen no material para la vida. Por eso sigue existiendo materia inerte. Toda la vida de la Tierra está emparentada. Toda. Esto yo tuve un profesor maravilloso de biología que lo explicaba. Porque él era biólogo. Le gustaba muchísimo además. O sea, tenía sus cosas, ¿no? Pero tengo un muy buen recuerdo de él. Aunque a veces me decía, tú puedes sacar más nota porque no te esfuerzas, etcétera, etcétera. Lo de siempre. Todas las formas de vida de la Tierra, plantae, fungi, animal, todas están emparentadas. ¿Por qué? Pues porque todas tienen un ancestro. La vida surgió una vez, nada más. Una vez. Ni sopa primigenia ni puñetas. ¿Qué sopa primigenia? Si, ¿no veis que hay una teoría que dice que en los fondos abisales hay unas chimeneas que expelen gases, que expelen una gran temperatura? Y se supone que con esa condición y con el agua marina, ¿por qué no sigue surgiendo vida a partir de elementos minerales e inertes? Pues porque no, porque la vida es un milagro. La vida es un milagro, por eso el aborto es una barbaridad tan descomunal, aparte de que es el mayor genocidio moderno. En fin, hay que creer más en Dios y puede que mandar al psicólogo y al psiquiatra a tomar por saco sea una gran medida en años venideros. Si os dais cuenta siempre os dicen, no, es que la salud mental es importante. Bueno, entonces ¿por qué habéis echado a Dios de la ecuación? Si la salud mental es importante, entonces ¿por qué os empeñáis en echar a Dios? No, bueno, porque es un cuento chino. No es un cuento chino. No es un cuento chino. Freud es un cuento chino. Dios no.